En Luxor, la antigua Tebas, el sol se pone cada tarde por la orilla occidental del Nilo. Los antiguos egipcios creían que si conseguían agarrarse a su último rayo, podrían volver a la vida. Por eso construyeron sus tumbas en la colina de Drabuelnaga, porque por ella cae el sol. Así lo hizo hace 3.500 años Yehuti, un alto dignatario de la reina Hatshepsut, la primera mujer que llegó a gobernar un imperio. Él era el supervisor de su tesoro. Como ella, sufrió un duro castigo. Su nombre y su cara fueron borrados de su tumba, también las de sus padres. Desde hace 10 años, investigadores españoles trabajan para recuperar su historia, para devolverle la memoria que sus enemigos quisieron robarle. José Manuel Galán, a quien todos llaman aquí el Mudir, el director de esta excavación, nos conduce por el pozo funerario hasta la cámara sepulcral. Encontrada intacta tras retirar toneladas de escombros, es una de las joyas del proyecto. Yehuti, el gran escriba, quiso presentarse como el maestro de las letras y dejó en las paredes una de las composiciones más antiguas del Libro de los Muertos. Al retirar las protecciones, tenemos el privilegio de descubrir a Nut, la diosa del cielo nocturno, que pocos verán por la complejidad de bajar hasta aquí. Junto a ella, 1500 años antes de Cristo, Yehuti escribió: Oh madre, oh Nut, extiéndete sobre mí y colócame entre las estrellas imperecederas, pues yo no he de morir. En aquella época, el Libro de los Muertos se escribía en las vendas de momia. Yehuti cogió esa tradición y la extrapoló a las paredes y al techo, envolviéndose literalmente con los pasajes del Libro de los Muertos. Por ejemplo, uno de los capítulos supuestamente le otorga a Yehuti la capacidad de convertirse en golondrina, para así poder subirse de su cámara sepulcral, ascender por el pozo y disfrutar de las ofrendas que supuestamente se le ofrecerían en la capilla de arriba. Y por la noche regresar volando, bajar el pozo y volver a descansar a su cámara sepulcral. Y ellos imaginaban que el sol viajaba en una barca por debajo del subsuelo. Y ellos quieren unirse a esa barca y renacer con el sol. Por eso también excavan las tumbas tan profundas, porque cuanto más profunda sea la tumba, más posibilidades tienes de subirte a la barca solar. En el exterior cada día se pasa lista a los 130 trabajadores que participan en esta campaña. El año pasado, las revueltas que acabaron con el gobierno de Mubarak obligaron a interrumpir los trabajos. Esta vez, todo ha transcurrido con normalidad. Muchos de ellos colaboran en esta misión arqueológica desde que se inició en el 2002. Ali Farouk es el Rais, el capataz del campamento, toda una institución. Orgulloso nos cuenta que toda su familia se dedica a las excavaciones. Si puedes amar tu trabajo, entonces trabajas bien. Trabajar en este lugar, en el interior de la tumba, hace que en mi interior yo sea feliz. Lo que empezó como un modesto proyecto para estudiar las tumbas de Yehuti y de otro personaje llamado Heri, pertenecientes a la 18 dinastía, se ha ido transformando a lo largo de estos 10 años en el descubrimiento de una gran necrópolis. Cada campaña aparecen nuevos pozos funerarios, nuevas tumbas de diferentes épocas. Las últimas, las de Baki y Ay, el supervisor de los tejedores, que demuestran que los enterramientos se hacían de manera alineada, formando calles. Junto a ellas, en una de las cámaras reposan varias momias pendientes aún de estudio. Algunas se encuentran en buen estado, a pesar de que sus enterramientos fueron seguramente profanados. Lo bonito del proyecto a lo largo de estos 10 primeros años es que hemos encontrado utilizaciones de la necrópolis tanto anteriores a nuestros protagonistas, desde el año 2000 a.C., la dinastía 11, hasta época grecorromana, hasta el siglo II
a.C. Digamos, el punto cero lo marcan los patios de la época de Yehuti de Geri del año 1500. Excavando de abajo retrocedemos en el tiempo 500 años y antes de llegar al patio de Yehuti encontramos la utilización en época romana del siglo II. Es decir, que en un pequeño espacio encontramos casi 2000 años de historia y 2000 años de prácticas funerarias, de costumbres, etc. En otra zona de la excavación, el sector 10, dirigido por José Miguel, se han localizado más de 200 vasijas de barro utilizadas en los ritos funerarios. La tierra debe removerse aquí con sumo cuidado, porque todo hace pensar que estamos ante un descubrimiento más importante. Desde el primer año pues nos planteamos la excavación del exterior, nos dimos cuenta de que aquí había una riqueza arqueológica que podíamos esperar hasta cierto punto, pero que no ha dejado de darnos sorpresas. Entonces, pues bueno, la ampliación que estamos haciendo en esta zona que estáis viendo, yo creo que va a seguir dándonos sorpresas y vamos a poder realizar aportaciones de tipo científico para el conocimiento de la necrópolis de Tebas, pues muy interesante. La cerámica es el elemento más abundante en estos yacimientos. María José y Elena son las encargadas de analizar y catalogar cada pieza. Su estudio aporta importante información. En muchos casos los trozos son tan pequeños que es difícil saber a qué pertenecen. Pero la inmensa paciencia de estos investigadores para clasificar miles de piezas consigue a veces el milagro. Así lograron reconstruir la tabla del aprendiz, un pizarrín de escriba en madera que contiene el primer dibujo frontal de un faraón y que hoy se exhibe en el Museo de Luxor. Es junto al sarcófago de la Dama Blanca uno de los hallazgos más importantes. Y lo bonito de cada campaña es que nunca sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Y siempre está esa incertidumbre. Hay veces donde tú crees que hay un terreno con mucho potencial, te llevas un chasco, y donde crees que no va a haber nada que hacer, que es una zona de mero trámite, de repente surge el gran hallazgo, ¿no? Y eso yo creo que es un poco lo bonito, lo imprevisible y la incertidumbre de la excavación. Ya está levantada. 2, 3. Hace 4 años, Informe Semanal asistía a uno de los momentos más emocionantes de este proyecto, la apertura del ataúd de Iker, un arquero que vivió hace 4000 años. Entonces apenas se sabía nada de él. Su estudio ha aportado ahora nuevos datos. Sabemos que era un hombre de entre 40 y 50 años, que tuvo en su juventud una lesión en la mandíbula, otra lesión en las cervicales, pero que no murió de eso, y que era nubio, que eso a los egiptólogos, bueno, les aporta bastantes datos. Y luego el ajuar, era Iker el arquero, y su ajuar tiene un conjunto de flechas y arcos y bastones de mando. Y entonces es muy bonito porque el arco todavía conserva la cuerda, que en vez de ser una cuerda normal de esparto, como son habitualmente, es de tripa. O sea que ellos ya sabían que eso le iba a dar más flexibilidad para poder manejarlo. Para los antiguos egipcios, tan importante era la momificación del cuerpo como la preparación de su ajuar funerario. Los objetos elegidos para acompañarles en su camino al más allá son hoy el gran tesoro de los arqueólogos. Estas figurillas, llamadas usetis, representan a los criados que tendrán en la otra vida. Pero quizá lo que más sorprende es saber que en el patio de Yehuti han aparecido 50 ramos de flores que fueron colocados allí hace 3000 años. Dicen que el propio Howard Carter comentó años después de encontrar la tumba de Tutankamón que más allá del oro y los tesoros, lo que más le sobrecogió fue encontrar flores en su tumba. Es algo excepcional. Probablemente esas flores son lo que sobró, las sobras de un enterramiento o de un funeral, porque en el antiguo Egipto a los difuntos, como se hace hoy en día, se les despedía con flores, ¿no? Y se les despide con flores realmente. Surge esa costumbre en el antiguo Egipto porque la palabra egipcia para flor es ang, que es la misma que la palabra vida, y cuando los egipcios ofrecen flores a los dioses o a los difuntos, de alguna forma lo que les desean es que vivan los dioses, que vivan los difuntos en la otra vida, ¿no? Al igual que las tumbas del Valle de los Reyes, situadas al otro lado de la colina, estas fueron también en su mayoría saqueadas. Primero por los propios familiares, que volvían a buscar los objetos de valor. Años después por los ladrones.
Las investigaciones han confirmado además que a lo largo de su historia fueron reutilizadas. Uno de los últimos hallazgos, inédito hasta ahora en Tebas, es esta galería con cientos de momias de ibis y halcones del siglo II a.C. Según consta en los grafitis de la pared, fueron depositadas aquí a modo de esbotos. Lo que tengo en mis manos es la momia de un halcón, que hemos encontrado esta campaña en las galerías que reutilizan las tumbas de Yehuti y de Heri. No debió de parecerles casual a los egipcios de ese momento que esas tumbas asociadas con esos dos dioses estuvieran muy cercanas. Yehuti significa el que pertenece a Tot y Heri el que pertenece a Horus, con lo cual era el lugar idóneo, el lugar propicio para no solamente rendir culto a esas divinidades, sino enterrar estas momias que hemos encontrado por cientos en estas galerías. Tan importante como excavar es consolidar y restaurar lo encontrado. Gema centra su trabajo en la tumba de Heri, una de las pocas de su época que tiene relieves. Muchas partes fueron robadas en el siglo XIX, pero gracias a los dibujos que había hecho anteriormente un estudioso alemán, se puede ir recomponiendo. Pues conocemos cómo era el estado de la pared en esa época y conocemos cómo eran los fragmentos antes de que fueran robados. Eso nos permite pues, hacer una búsqueda en colecciones privadas y en museos, sabiendo cómo es el fragmento para poder identificarlos y localizarlos. Y uno de ellos, por ejemplo, ha sido identificado en el Metropolitan Museum de Nueva York y algún otro en el Museo Petrie de la University College de Londres. Otras 220 piezas han aparecido en la propia excavación y poco a poco, con infinita paciencia, se van reconstruyendo estos grandes puzzles. En la tumba de Yehuti los trabajos están más avanzados. Nieves y otros 3 restauradores egipcios van limpiando las paredes y devolviendo a las figuras su color. Desde la entrada a la capilla, Yehuti fue contando su vida a través de estas imágenes, narrando cómo quería que fuese su cortejo funerario y pidiendo que se conservase su memoria. Gracias a estos relieves podemos conocer hoy su historia. Es un trabajo lento porque hay diferentes tipos de barros. Nos encontramos con algunos que son muy blandos y otros que sí que están muy adheridos y la superficie de la pared está muy débil. Entonces hay que ir con mucho cuidado y muchas veces no se consiguen sacar todos los barros. Lo que intentamos es llegar a la lectura de los signos y de las figuras. Y algunos de ellos prácticamente no se pueden eliminar del todo. Lo que hacemos aquí es bucear entre memorias, recuperar unas, o sobre todo la de Yehuti. Su memoria fue perseguida, nosotros llevamos ya 11 años recuperándola, y ese ejercicio de recuperación de memoria te permite también tener una perspectiva más completa de lo que es la realidad humana, ¿no? De lo frágiles que somos y del frágil que es nuestro recuerdo. Eso te hace pensar, ¿no? ¿Qué será de mí después? La historia de Egipto tiene 5.000 años. Arqueólogos de todo el mundo siguen removiendo sus arenas en busca de tesoros, intentando conocer mejor una gran civilización de la que estamos separados en el tiempo, pero a la que nos unen muchas más cosas de las que podríamos pensar. José Manuel Galán y su equipo viven su trabajo con pasión contagiosa. Apoyados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y patrocinados en esta su 11ª campaña por Unión Fenosagas, se disponían cuando les visitamos a preparar su vuelta, satisfechos por lo conseguido. Hemos descubierto cosas magníficas que nunca hubiéramos soñado, pero lo que nos queda por delante es todavía más esperanzador y más prometedor. Los cánticos animan los últimos días de trabajo. Han sido 6 semanas retirando escombros, excavando nuevos pozos, asentando estructuras, sacando a la luz nuevos hallazgos. Hoy ya nada puede salir de Egipto, por eso es necesario dibujar, fotografiar, catalogar y embalar todo lo encontrado. La aventura da ahora paso al laboratorio, la biblioteca, el estudio. Dicen que Egipto esconde todavía el 70% de sus tesoros, así que aún les queda mucho por buscar.